de ayer. Esteban, un saludo cordial. Gracias por atendernos. No, por favor. Gracias por el llamado. Bueno, respecto al impacto económico del resultado de Brasil, digamos, los mercados están muy expectantes. Habrá que ver este nuevo momento de Brasil con Lula de nuevo como presidente, cómo puede conjugarlo en un contexto internacional que no va a ser el que tuvo Lula en la primera década del siglo XXI, en el marco de un boom de commodities que pocas veces se vio en el último siglo. Está claro que va a cambiar un poco la orientación del gobierno, un gobierno económicamente hablando más centrado de vuelta en el rol del sector público, en el rol de las transferencias, no tanto del sector privado, no tanto de la cuenta de inversión, con bastantes limitaciones desde el punto de vista de las finanzas públicas. Va a ser, digamos, bastante interesante ver qué capacidad de maniobra tiene para llevar adelante todas las promesas de campaña en un marco de mucho mayor restricción fiscal, cosa que, o por lo menos, tema del cual no está acostumbrado, ¿no? Uh-huh. La verdad es que Lula, pese a ser un hombre reconocidamente de izquierda, nunca se ha caracterizado por hacer cosas locas en materia económica, sino todo lo contrario. Y posiblemente nombrando a un buen ministro de Economía o a un versado ministro de Economía y manteniendo la independencia del Banco Central, posiblemente pueda controlar buena parte de las variantes. Me parece que, a estar de lo que he visto en algunos medios especializados brasileños, está la cuestión mirándose sobre qué va a modificar específicamente del presupuesto de Jair Bolsonaro. Allí sí que posiblemente toque algunas cosas que con un Congreso en contra no sé si le van a dar resultado. El tema es el dominó, ¿no? ¿Cómo pega acá? Sí, efectivamente. Acá yo te diría que la variable clave va a ser qué pase con la actividad de Brasil. Las perspectivas no son malas, son realmente buenas. Esto tiene que ver un poco con la y mencionaba John también, que en realidad no va a haber tanto espacio para hacer cambios drásticos. Y cuando uno observa lo que sucedió antes, bueno, por ejemplo, la política monetaria de Brasil con Lula a la cabeza no fue la misma que tuvo Argentina en la primera década del siglo XXI. Entonces uno diría, bueno, ¿qué va a pasar en materia de actividad? Las perspectivas por ahora de Brasil son relativamente buenas hacia adelante. Y lo otro clave va a ser, y yo creo que esto es lo más sensible, porque conecta muy con el corazón hoy del problema de la Argentina, que es el problema del exceso de pesos y la escasez de dólares, ¿qué pasa con el real brasileño? ¿Por qué? Porque en este año 2022, pese a un contexto internacional tan complejo, producto de mucha salida de capitales de economías emergentes, sobre todo por el efecto Putin, el efecto inflación en el mundo y los bancos centrales que se pusieron muy restrictivos, el real de Brasil tuvo una fuerte, o por lo menos aguantó muy bien todo este embate. A principio de año, para poner en números, el real estaba a 5,60 y hoy está en la zona de 5,30, ahora rebotando un poco a 5,40, pero en el marco de un mundo donde el peso chileno, el peso colombiano, el euro, la libra esterlina se debilitaron fuertemente, el real aguantó, y eso es una buena noticia para una Argentina que tiene mucha presión devaluatoria sobre nuestro peso. Entonces, ¿qué sucede hacia adelante? Probablemente haya un poco más de temores en el frente financiero de Brasil y le empieza a ejercer algo de presión sobre el real, y eso nos agrega un poco de presión devaluatoria de nuestros precios. Yo creo que ahí hay un tema sensible que habrá que monitorear estas primeras 2 o 3 semanas a ver cómo impacta esta noticia. Sí, Esteban. A ver, nosotros hacemos bien en mirar lo que pasa en Brasil, porque estamos en la región, compartimos el Mercosur, es la economía locomotora y demás. Nosotros tenemos lamentablemente un panorama muy diferente. Nuestra economía es un verdadero desastre y vamos a tratar de desarrollando este tema. Pero quiero sumar a mi compañera Virginia Porchela también a esta conversación. Esteban, Virginia, por favor. Esteban, me gustaría ya llevarte al plano local, que en algún punto también impacta con Brasil, porque nuestro principal socio comercial es Brasil, pero hasta ahora no ha habido mayores conflictos por el cierre de las importaciones que ha hecho la Argentina, y se está hablando ya, bueno, que a partir de esta semana se liberan importaciones ya a dólar libre, a dólar propio, así se le dice. Cada empresa que tenga sus dólares va a poder usarlos para importar, y esas importaciones se van a liberar. Eso obviamente va a ser a tipo de cambio libre. Y por otro lado también se están analizando medidas otra vez para estimular el ingreso de dólares, tal vez con un tipo de cambio diferencial. Mi pregunta es, ¿cuál puede ser el impacto de eso sobre una inflación que ya está desbocada? Sí, bueno, el impacto claramente va a ser importante. Vamos a ponerlo en contexto. Digamos, el dólar soja de septiembre fue interesante desde el punto de vista de comenzar un proceso de estabilización. Recordemos que en julio y agosto vimos una brecha cambiaria de 140 a 150%. Eso precipitó la salida de funcionarios del área económica
en lo que de alguna manera nosotros denominamos derrapó el programa macroeconómico, y la asunción de Massa en este sentido, y después el post-dólar soja, le dio cierta estabilización, pero hoy la brecha cambiaria sigue estando en la zona de 100%, no está en la zona de 60-80%, que es una brecha a la cual a alguno le gustaría observar. Entonces, cuando el 30 de septiembre terminó el dólar soja, después de una liquidación absolutamente récord por parte de los productores agropecuarios, liquidaron 8.120 millones de dólares en un mes, y el Banco Central pudo comprar casi 5.000 y empezó a recomponer reservas que estaban en la zona de cero. La estrategia económica pasó de dar un incentivo a la oferta, y los dólares habían apreciado, a empezar a trabar la demanda. ¿Cómo traban la demanda? Con el dólar lujo, el dólar Qatar, el dólar corte y el CIRA. Ese cambio de régimen de importaciones que pasó de la CINI a la CIRA. Cuando uno baja a detalle, ¿qué es este nuevo cambio en el régimen de importaciones? Bueno, prácticamente se triplicaron las licencias no automáticas, y entonces esto dejó mucho más trabado el acceso al dólar para importadores. Por el otro lado, se cayeron más de 4.500 cautelares. Esto es un ahorro muy importante en materia de reservas para el gobierno de 2.000 millones de dólares, pero es más trabas aún para las importaciones. Y algo que ya se veía era que efectivamente iban a dejar de pagar a los importadores con dólares propios, que en definitiva lo que empiezan a administrar es la escasez. Porque, bueno, yo no tengo dólares para dar, pero si vos los tenés, usa los tuyos. Claro, los que tienen las compañías no es un dólar que vale 155 pesos como el mayorista de hoy, es un dólar que vale 300. Entonces, lo que está haciendo indirectamente el equipo económico es permitir a las empresas que vayan soltando inflación, porque esto lo que claramente está cambiando es el costo de reposición. Yo traía un tornillo, valía 155 pesos. Bueno, yo ya no puedo adquirir más ese dólar de 155 del Banco Central, te dejo usar el tuyo, sí, pero el mío vale 300. Bueno, entonces metelo en los precios. Pero esto es una manera de administrar la escasez, pero soltar más inflación, en un intento de esquivar el sinceramiento del dólar, que hoy quedó muy atrasado. Te llevo, Esteban, a la contracara de todo eso. Vos sabés que cuando Massa asumió, la principal obsesión que compartía con los economistas que consultaba era cómo recuperar el salario real. Todos lo miraban un poco atónitos, como diciendo, bueno, justo eso es medio imposible en este contexto, pero esto que estás describiendo respecto de importar a un dólar de 300 y también eventualmente poder ingresar dólares a un dólar también de 300, que es altamente inflacionario, va completamente a contramano de recuperar el salario real. ¿Se va a caer más todavía este año? Efectivamente es lo que está sucediendo. Entre el 2017 y en la actualidad, el salario real en promedio cayó 20%. Si nosotros sabemos, el sector privado está 17-18%, el sector privado registrado, pero los informales están 37%. En este periodo de derrape macroeconómico, julio, agosto, septiembre, cuando acelera la inflación, julio dio 7,4%, agosto 7%, digamos, el salario corriendo entre el 4 y el 5, empieza nuevamente un proceso de caída del salario real. Ahora, ¿dónde está el problema? Que si yo sincero el tipo de cambio, porque hoy el dólar de vuelta quedó atrasado, con un salto devaluatorio, eso haría caer muy abruptamente el salario real. Entonces, lo que está tratando de hacer el gobierno y el equipo económico es decir, bueno, sincero a cuentagotas el problema que tengo en el mercado de cambio, pero no sincerando el dólar, sino permitiendo que algunos bienes se empiecen a traer por el dólar, que se empiecen a traer al dólar paralelo, y eso es efectivamente empezar a soltar más inflación. Para una economía que se está inflacionando entre 6 y 7%, es complejo en términos de ingresos reales. Y esto no solo salarios, también jubilaciones, pensiones y demás. Entonces, acá el punto es que hoy estamos administrando una dinámica inflacionaria ya mucho más compleja que la que administramos años atrás, porque hoy la inflación está corriendo entre el 90 y el 100% anualizado. Entonces, es una carrera ya demasiado veloz, con mucha distorsión de precios relativos todavía, porque el dólar sigue atrasado, las tarifas siguen atrasadas, hay muchos precios que están cuidados máximos que siguen ahí con enormes distorsiones, pero que los salarios puedan acompañar y correr a la misma velocidad esta carrera es mucho más complejo. Y si yo ahora encima tengo que permitir a algunos importadores que marquen al dólar de 300, bueno, claramente el salario real va a ser muy difícil que se reponga en el corto plazo de estos primeros meses. Esteban, gracias por el tiempo. Gracias por la comunicación. Un saludo. Un saludo muy